Buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarad de Israel para esta mesa redonda que organizamos hoy junto a Yad Vashem España, titulada Memoria Pública del Holocausto en España, desafíos, tensiones y sentidos en disputa. En primer lugar, quiero agradecer a Yad Vashem España que hayan pensado en nosotros para organizar esta mesa, que llega en un momento particularmente oportuno. El pasado mes de enero, perdón que tengo la voz, concretamente el día 27, conmemoramos junto a la comunidad internacional, siguiendo las indicaciones de la propia Organización de Naciones Unidas, el Día de Recuerdo del Holocausto, de las víctimas del Holocausto y de prevención de los crímenes contra la humanidad, en un solemne acto de Estado en el Senado. En ese marco, y durante varios días después, en diferentes actos, en diferentes instituciones, las fuerzas políticas que estaban presentes, los grupos, los representantes de los grupos que fueron perseguidos, purgados y exterminados por el nazismo en el momento del Holocausto, así como todas las instituciones que tenemos algo que ver en la lucha contra el antisemitismo, pudimos volver a insistir los mensajes que ya son conocidos, que se repiten un año tras otro. Sobre todo el mensaje de que el recuerdo de la Shoah es una responsabilidad ineludible para toda sociedad democrática como la nuestra y que este recuerdo además no solo debe ser mantenido vivo actualmente, sino que debe ser trasladado a futuras generaciones mediante la educación y el cultivo de la memoria y que este es un deber que nos obliga y nos interpela a todos. También recordamos en ese marco que es intolerable trivializar la Shoah, distorsionarla o relativizarla. La distorsión del Holocausto en sus diferentes formas es una expresión contemporánea del antisemitismo y como tal constituye una amenaza no solo para las personas judías que viven en nuestras sociedades democráticas, sino también para los propios valores democráticos de las mismas. Lamentablemente hemos podido ver cómo en todo el mundo en los últimos años, muy particularmente en los últimos meses, se ha producido un importante auge del antisemitismo, al que España no es ajena, aunque no hayamos llegado a niveles en que se han llegado a perder vidas humanas, como ha ocurrido en Washington, en Manchester o en Sydney, pero como digo, no somos ajenos a este auge del antisemitismo y por este motivo este momento es bueno para volver a recordar que la propia definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, endosada por España, plantea expresamente algunos ejemplos clave de negacionismo y de distorsión del Holocausto que son considerados como antisemitismo. También me permito recordar que el artículo 510 del Código Penal Español establece una pena de prisión de 1 a 4 años para quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan delitos de genocidio cometidos por motivos racistas, antisemitas, entre otros. Y sin embargo, a pesar de que esto es relativamente bien conocido y a pesar de la voluntad política que hay en contra de la distorsión y la instrumentalización del Holocausto, plasmada, como decía antes, por el apoyo a la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, encontramos que la trivialización y la instrumentalización del Holocausto siguen presentes en los debates a día de hoy. Por ese motivo, como decía antes, me parece particularmente adecuado y particularmente oportuno celebrar hoy esta mesa redonda en la que además contamos con figuras particularmente de lujo, un Dream Team. Tenemos a Alejandro Baer, investigador del CSIC, especialista en memoria del Holocausto y antisemitismo, que además presentó aquí en el centro hace pocos meses un fantástico libro sobre el tema que recomiendo a todos. Tenemos a Marta Simó, que viene desde Barcelona, profesora de la Universidad de Barcelona, especialista también en memoria y educación sobre el Holocausto y con quien en unos días llevaremos a cabo un ejercicio de evaluación de las políticas públicas de España en materia de lucha contra el antisemitismo. Y vamos a contar con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y clásico también de la lucha contra el antisemitismo, pero no ha podido venir al final por motivos personales. Y también contamos con, en último lugar, pero no menos importante, incluso me atrevería a decir que más importante, ya que es coorganizador hoy, así que insisto en el agradecimiento a Yad Vashem España, a José Ignacio Jiménez, vicepresidente de Yad Vashem España. No participará en la mesa
entiendo, pero me gustaría dar brevemente la palabra a Samuel Bengio en su calidad de presidente de Yad Vashem España y como coorganizador de esta jornada, y a ustedes les deseo que disfruten de un debate productivo y fructífero, y vuelvo a agradecer su interés y su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Director general del Centro Casa Sefarad de Israel, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por su acogida y buenas tardes, primero a los ponentes por haber aceptado participar y a vosotros que estáis aquí. A raíz de, como lo recordó José, a raíz de el enero 27, que marca la conmemoración de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, me fijé en 4 palabras: memoria, la primera; genocidio, la segunda; deshumanización, la tercera; y la cuarta, derrota. Es decir, derrota de todo un proceso que se inició, voy a empezar por la última, que se inició justo después del final de la guerra, para educar al mundo de lo que había pasado durante esa guerra, donde curiosamente es un conflicto donde mueren más civiles que militares. En las guerras no mueren más civiles que militares, mueren sobre todo militares. En esta concretamente murieron más civiles que militares, lo cual da una idea de la crueldad del conflicto y de unas técnicas de eliminación física de una serie de pueblos, como fueron los judíos, los gitanos, los eslavos, donde el régimen nazi no permitió ningún tipo de excepción para eliminarlos. Entonces, en primer lugar, memoria. Para nosotros los judíos, la memoria significa actitud activa hacia algo, no es simplemente un recuerdo. En la memoria hay una llamada a la acción. Y, por lo tanto, día en memoria de, nunca mejor dicho, como lo recordó José, es día para reflexionar y actuar ante lo que está ocurriendo. Y evidentemente lo que está ocurriendo es un resurgimiento de un fenómeno que, humildemente, en lo que me concierne a mí, pensé que formaba parte del pasado y veía el futuro de otra manera, pero no. La realidad me pilló rápidamente y me dio a entender de que era cíclica. Y por lo tanto, esta especie de odio a lo judío y ahora a lo israelí, por 2 movimientos que convergen hacia ese odio. Primero, la extrema izquierda; segundo, el Islam radical, que cada uno por sus razones consideran de que hay que eliminar al Estado judío y, por lo tanto, eliminar a todos los que viven en el Estado judío. Es decir, no se trata de una guerra, se trata de una eliminación física. La extrema izquierda es para mí un misterio, esa especie de odio absoluto, y su convergencia hacia teorías de la misma naturaleza del Islam radical es aún más misterioso, porque estoy seguro que el Islam radical les eliminará a ellos inmediatamente después. En lo que se refiere al Islam radical, todos sabemos que es una ideología que solo se sostiene bajo su propia soberanía. Es decir, un islamista radical no puede admitir que nadie le someta, él es soberano. Por lo tanto, la creación del Estado de Israel en 1948 crea una situación, por la primera vez en la historia, absolutamente única en la historia del mundo musulmán. A partir de ese momento, musulmanes están bajo la soberanía de judíos. Y por lo tanto, nace este movimiento de querer destruir al Estado judío y eliminarlo completamente, aniquilarlo. Se trata de un genocidio. Los que habéis estudiado el fenómeno genocida, todo genocidio empieza por una acusación inversa. Es decir, el que quiere eliminar al otro empieza acusando al que quiere eliminar, a la víctima, a la futura víctima, que lo quiere eliminar a él. Si analizáis los discursos de Hitler
del inicio de su poder en Alemania, veréis que considera que los judíos representan un peligro enorme para Alemania y por lo tanto hay que eliminarlos. Lo mismo pasó en Turquía cuando empezaron a aniquilar a los armenios. Siempre hay esa especie de mecanismo inverso donde se trata de apuntar a un enemigo que no es el enemigo, pero transformarlo en enemigo y acusarlo de genocida. La acusación de genocida tiene un objetivo y es aquí donde Shoah, antisemitismo y lo que está ocurriendo hoy converge. Es decir, al judío se le acusó de ser deicida y por lo tanto había que matarlo y se le podía matar impunemente porque ¿quién mata a Dios? Eso ningún ser humano hace eso. Pues hoy es lo mismo, deshumanizando al judío, acusándolo de genocida, se permite su eliminación física sin ningún tipo de límite. Y cuando el eslogan es del río al mar, significa del río al mar sin judíos, es decir, habiendo eliminado a todos, militares, civiles, niños, etcétera, etcétera. Pues es este fenómeno con el cual nos encontramos y que caracteriza al antijudaísmo de hoy. Yo me niego un poco a utilizar mucho la palabra antisemita porque conozco el origen de la palabra antisemita y son semitas y los semitas son los descendientes del hijo de Noé y yo como judío tengo dificultades en encontrarme allí. Por lo tanto hablo de antijudaísmo y antiisraelismo. Y es esto lo que hoy está entre nosotros, movido por dos fuerzas que han decidido tener los mismos eslogans, si bien son de origen distinto. Aquí me paro y voy a dejar a la mesa debatir de lo que piensa que tiene que debatir y si puede abordar esos temas, pues lo agradecer. Muchas gracias. Sí. Algún día lo recordaré. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Méndez, soy la responsable de Educación, Holocausto y Antisemitismo y voy a moderar esta mesa de lujo, como decía nuestro director general, que me parece de lujo. Y voy a dar unas pequeñas keynotes, una pequeña introducción para contextualizar un poco el tema de hoy. Estamos de acuerdo en la importancia de la educación sobre el Holocausto, tanto para erradicar el antisemitismo como para inculcar lecciones universales a la sociedad. Todos los participantes de esta mesa han formado parte importante en la construcción de la memoria del Holocausto en nuestro país desde sus inicios hace 2 décadas, cada uno en su ámbito. Al mismo tiempo, todos han sido testigos de la evolución de los malos usos de dicha memoria y de la alarmante deriva del deterioro que ha ido tomando con un agravamiento significativo tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel. Estos malos usos vienen siendo una herramienta de antisemitismo que ataca la propia memoria de la Shoah y pone en peligro la seguridad de las comunidades y personas judías, como bien recordaba nuestro director, así como la estabilidad democrática. Es evidente que el antisemitismo es incompatible con los valores y principios fundamentales en los que se basa la Unión Europea. Divide, polariza e incita a la violencia. Bien es cierto que desde comienzos del siglo XXI los sucesivos gobiernos, tanto nacionales como autonómicos en nuestro país, en línea con otros a nivel mundial, han mostrado su compromiso con la preservación del recuerdo del Holocausto y su transmisión a los más jóvenes, con el fin de aprender de esta tragedia y contribuir así al esfuerzo de una ciudadanía respetuosa con los derechos humanos, inclusiva y diversa, que esté vacunada contra el odio hacia el otro, el diferente, especialmente contra el antisemitismo. El Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, establecido institucionalmente en España durante esos primeros años de los 2000, marcó un importante punto de inflexión en la percepción del papel que la persecución y el exterminio de los judíos ocupaban en la conciencia del país.
Tanto la oficialización de esta conmemoración como la obligatoriedad del estudio del Holocausto en el ciclo de secundaria fueron resultados de los expertos en la materia, de las comunidades judías españolas y del compromiso político. El efecto de su aplicación ha tenido un profundo impacto en el ámbito social, en el ámbito del conocimiento y quizás lo que es más importante en el campo que en los últimos años se ha denominado ciudadanía activa. Las generaciones más jóvenes de estudiantes, tras recibir formación específica, han participado activamente en miles de eventos centrados en principios educativos de la enseñanza de la Shoah claves que han dado resultados significativos. La incorporación de España a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto en 2008 y la adopción de su definición de antisemitismo en 2020 supusieron un gran paso en la labor de preservación de la memoria de la Shoah. Sin embargo, no es menos cierto que estos usos públicos de la memoria del Holocausto no han dejado desde sus comienzos el fenómeno de la negación y la distorsión en sus diferentes formas en las esferas públicas y políticas, siguiendo la estela global. En cuanto a la temprana negación de la Shoah, recordemos a la pionera en España en la lucha contra este fenómeno y contra el discurso de odio, Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz-Birkenau, a quien acompañó en todo su periplo judicial, entre otros Esteban Ibarra, que no ha podido estar hoy. Hablamos de un temprano final de los años 80 y principios de los años 90, o a nivel internacional a la historiadora experta en antisemitismo Deborah Lipstadt, en el famoso juicio en el que se vio obligada a demostrar, entre comillas, la existencia histórica del genocidio judío. De la negación obviamente rechazable en nuestro país, el traje del antisemitismo se ha ido cambiando hacia el más sutil de la distorsión. Mientras que la negación del Holocausto es una forma explícita y clara de antisemitismo, la distorsión del Holocausto es más difícil de identificar. La distorsión a menudo pero de diferentes maneras a través de diversos medios de comunicación. Si bien la negación absoluta del Holocausto está proscrita y es ilegal en muchos países, como es en el caso de España, la distorsión del Holocausto suele ser más compleja y más difícil, más sutil, lo que dificulta su reconocimiento y, llegado el caso, su criminalización, ya que no se cuestiona el hecho mismo de que el Holocausto haya ocurrido. Nunca antes de los ataques de terroristas del 7 de octubre y la guerra en Gaza que le sucedió, se había producido un aumento tan grande de la distorsión de símbolos y conceptos relacionados con el Holocausto o las persecuciones, pero también con el antisemitismo en sentido estricto, en la esfera pública y el debate político a todos los niveles, en todas las ideologías. Lamentablemente no se trata de una presencia marginal como demuestran las cifras de diversas encuestas, sino que se ha colado en cierta manera en el mainstream, amplificada por el uso de Internet y la inteligencia artificial, que vienen actuando como un combustible altamente inflamable en la difusión de esta forma de antisemitismo contemporáneo que contiene camuflados viejos tropos antijudíos. Sus diversas caras se pueden manifestar de múltiples maneras: trivialización, banalización o distorsión del Holocausto mediante comparaciones, mediante el uso de imágenes, distorsión de las narrativas nacionales respecto a su rol durante el Holocausto, desjudaización, entre comillas, de la memoria en un segundo plano, haciendo desaparecer en ocasiones el núcleo de la Shoah, el genocidio judío. La máxima, los judíos se benefician o explotan la memoria del Holocausto. Inversión de los roles de victimario y víctima, la llamada inversión del Holocausto. Por ejemplo, la distorsión del Holocausto en el contexto del conflicto árabe-israelí con frecuencia contiene el mecanismo de la inversión del perpetrador-víctima. De esta manera no solo se intenta así distorsionar la propia Shoah, sino que convierte a la víctima judía en perpetradora demonizada. Aquí solo quiero recordar un artículo que me impactó hace unos meses de un medio de comunicación importante, en el que se decía que los judíos ya no tenían derecho a reivindicar la memoria de la Shoah en el contexto del conflicto ahora mismo en Oriente Medio. La instrumentalización, lejos de su propósito educativo y de sensibilización. ¿Ya acabo? La estrategia europea de la Unión Europea para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía de 2021-2030, de la que nació en 2023 el Plan Nacional en nuestro país, afirma que la negación, y cito, la negación, la distorsión y trivialización del Holocausto se utilizan a menudo para alimentar el odio contra el pueblo judío y para intentar reescribir la historia europea y judía.
Por último, los diferentes profesionales que nos dedicamos a preservar la memoria del Holocausto, como nosotros, los educadores y organizadores de las conmemoraciones, nos preguntamos en los encuentros nacionales e internacionales, ¿en qué se ha fallado para llegar a este punto en el que la memoria del Holocausto se haya convertido en muchos ámbitos, en el mejor de los casos en un tema, entre comillas, tabú a evitar, o en el peor de los casos en un tema a rechazar o atacar, interpretándolo bajo el prisma de la distorsión antisemita? ¿Qué nuevos caminos debemos seguir para combatir estas formas de antisemitismo que atacan la propia memoria del Holocausto? ¿Tiene sentido hoy en día sus conmemoraciones a la luz de su instrumentalización? ¿Cómo podemos hacer frente a las consecuencias que genera esta distorsión de la Shoah? En esos foros en los que reflexionamos sobre la temática, más allá de compartir la frustración de tener la sensación de luchar contra un gigante, nos surgen más preguntas que respuestas. Sí es evidente que la educación y la sensibilización sobre la historia y las diferentes formas de antisemitismo actuales deben ser incluidas en la pedagogía de la Shoah. Y sí es evidente que en este proceso debemos conectar la historia del Holocausto con la vida y la cultura de las comunidades y personas judías actuales. El reforzamiento del fomento del legado y la realidad actual judía resulta imprescindible. Es intolerante que, 80 años después del fin del Holocausto, los judíos de Europa y en el mundo vivan con miedo o sientan la necesidad de ocultar su identidad debido a formas de antisemitismo tan extendidas como la distorsión del Holocausto. Y comenzamos con las preguntas. Si te parece bien, Alejandro, empiezo contigo, así, sin ninguna razón aparente. Así, porque te ha tocado. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, los principales obstáculos y retos actuales en la construcción y buen uso de la memoria del Holocausto? Una pregunta muy facilita. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias también a José, Samuel, Yad Vashem España y Centro Sefarat por organizar esta mesa y por tu introducción. Yo creo que has planteado de manera muy precisa cuál es este terreno, ¿no?, tan difícil en el que nos movemos actualmente. La pregunta, bueno, yo creo que entre todos igual podemos contestarla, pero si me permites hacer como un pequeño rodeo o mirar un poco o dar un paso atrás y ver un poco la historia de cómo se conforma todo esto, ¿no?, de lo que llamamos la memoria pública del Holocausto, las políticas públicas de memoria del Holocausto. Esto es algo que ya tiene unos años, tiene como 3 décadas, empieza en los años 90, pero lo cierto es que en memoria del Holocausto hay desde que ocurren los acontecimientos, pero es otro tipo de memoria. Es una memoria de los supervivientes, de los grupos afectados, es la memoria antifascista de la Michael Mauthausen. Son diferentes grupos que conmemoran, que recuerdan y que dan sentido a ese acontecimiento histórico en función de dónde están, de cómo ven el mundo. No es lo mismo la memoria judía, y dentro de la memoria judía también hay diferentes memorias. No es lo mismo la memoria judía ultraortodoxa, por ejemplo, ¿no?, de la Shoah, que está representada en Israel en el Chamber of the Holocaust. No es la misma esa memoria que la de Yad Vashem, que es una memoria con un contenido más sionista. No se recuerda igual el Holocausto en diferentes comunidades judías. Entonces, bueno, esto de la memoria pública del Holocausto no es la memoria de las comunidades, es un intento de dar sentido, es un intento que viene desde organizaciones, desde instituciones transnacionales. Yo creo que posiblemente el primer intento de dotar de un sentido más universal, más cívico, o un sentido cívico, cosmopolita, universal, es el Museo del Holocausto en Washington, que se inaugura en el año 94. Luego en el 2000 se reúne, ¿no?, por primera vez la ITF, la Task Force for Holocaust Education, que es el origen de la actual AIRA, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La Declaración de Estocolmo es del año 2000, y ahí estamos hablando de un tipo de memoria, o por lo menos una serie de iniciativas de dotar este acontecimiento histórico de un sentido, como decía, cívico, universalista, cosmopolita, donde se valora
bueno, como habéis hecho en las propias introducciones, la diversidad, el multiculturalismo, el respeto a la diversidad religiosa, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, todo aquello que durante el nazismo, todos esos valores o principios que se violaron durante el nazismo, con lo cual es convertir el Holocausto en una especie de contraimagen, ¿no?, de la sociedad y de los valores y principios que nosotros respetamos y que de alguna manera sacralizamos también, ¿no? Es decir, también la memoria en ese sentido es un poco como una religión civil. Eso es algo muy positivo, en el sentido de que, digamos, no sé si positivo, por lo menos es encomiable el que diferentes estados se unan en torno a organizaciones que tienen ese propósito, ¿no? Educar, conmemorar e investigar sobre el Holocausto para fortalecer esos valores. Ahora, no es una tarea fácil, precisamente porque va un poco a contrapelo de lo que es la memoria. La memoria tiene un sentido grupal, y esto es una memoria un tanto abstracta, y buscar esa conexión, esa identidad más allá del grupo, es sin duda un desafío. En España, además yo creo que, por entrar un poco en materia, digamos que la pregunta que nos hacíamos aquí en los años 2000, ¿no? En 2005 se conmemora por primera vez, se comienza, bueno, está aquí Eva, está Patricia, esto empieza con Hebraica Madrid y la Asamblea de Madrid, esas son las primeras conmemoraciones. Pero bueno, yo creo que a lo largo de estos años la pregunta es, o era, ¿qué significa conmemorar Auschwitz en un país que no fue directamente afectado por este crimen? ¿No? España, al fin y al cabo, había vivido de espaldas a esta memoria, que era, ¿no?, netamente centroeuropea, por mucho tiempo, y bueno, primero porque la dictadura se prolongó mucho más allá de la liberación de Europa, y después porque la transición española, la democracia se recupera sobre la base de una cultura política que era contraria a otorgar significación alguna a un pasado de violencia extrema y sufrimiento, ¿no? Como la consigna era pasar página y mirar hacia adelante. Entonces, se produce algo que yo creo que ya es un contexto difícil, que es el encuentro entre el imperativo de recordar el Holocausto, que viene desde fuera, no, es decir, viene de las instituciones transnacionales, viene de Europa, también es parte del proceso de europeización español, y otro imperativo que llamaba a olvidar el franquismo. Entonces, esto, bueno, Marta y yo hemos hablado de esto mucho, hemos trabajado sobre ello en los análisis que hemos hecho de conmemoraciones, pero es que el problema es que desde el principio las conmemoraciones se volvieron una especie de plataforma, de escenario, para dirimir disputas memoriales autóctonas, ¿no?, nacionales. Y eso se podía producir de manera más implícita o más explícita, en las propias conmemoraciones, en las propias ceremonias o en torno a ellas, en la recepción mediática, en algunas manifestaciones incluso que se organizaron en algunos de esos actos. Y yo creo que esa disputa venía tanto de la izquierda como de la derecha. La derecha había una insistencia en los discursos por la unicidad y la incomparabilidad del Holocausto, ¿no? Obviamente hay una lectura política en clave nacional aquí también, ¿no? Es decir, que permitía sostener una diferencia fundamental entre nazismo y fascismo. Desde la izquierda todo lo contrario, ¿no? La universalización, la apertura que diluía la singularidad del acontecimiento. Entonces, eso es un desafío en cualquier iniciativa de educación o conmemoración, es cómo, lo decías tú, ¿no?, cómo se preserva la singularidad y se respeta la singularidad del acontecimiento, pero a la vez se da acogida a comunidades de memoria
que no han recibido el debido reconocimiento. Y eso en España era el caso. Quizás ahora menos, porque llevamos 20 años del proceso de recuperación de memoria, etcétera, con las dificultades y problemas que ha implicado, pero en fin, estamos en otro momento. Pero bueno, lo que quiero decir es que la memoria del Holocausto ha sido, y creo que sigue siendo, un campo minado de trampas políticas. Y el antisemitismo es parte de esto, parte de esa trampa. Obviamente, Israel y Palestina han estado ahí desde el principio. Enric Marco, ¿no?, el falso superviviente de Mauthausen, que habló de los campos de concentración en Palestina en el año 2006. Estamos hablando de hace 20 años, o sea, esto estaba ahí ya. Hoy en día, yo creo que sí, las cosas han cambiado también, porque creo que también han cambiado en gran medida, y lo decía Samuel antes, o sea, hay un punto de inflexión. Es decir, siempre ha habido distorsión, inversión del Holocausto, abusos de memoria, instrumentalizaciones en todos los sentidos, en izquierda y en la derecha las ha habido. Pero ahora, quizás desde el punto de vista de la memoria judía, y termino aquí para dar oportunidad, o sea, no podemos ver las conmemoraciones, no podemos conmemorar el Holocausto de la misma manera como hace 4 años atrás. Este fin de semana estuve en Ámsterdam y fui a ver no sé si lo habéis visto, hay un memorial con todos los nombres de los deportados holandeses, es impresionante. Pero lo cierto, y lo estaba pensando, lo hablaba con Paula, mi mujer, es que no lo vemos, ya no vemos estos monumentos con los mismos ojos. Algo ha cambiado. Entonces, yo voy a plantear aquí una tesis un poco, por tocar un poco también. Yo lo que diría es que hacer la memoria, por un lado, hacer memoria de la Shoah sin incorporar al sentido de esa conmemoración el antisemitismo contemporáneo es imposible. Pero por otro lado, pretender que esta memoria sea de validez universal para todos es chocarse contra un muro. Hacer partícipes a otros de esa memoria. ¿Podemos hacerlo de la misma manera con los sentidos que atribuimos antes a la memoria, que eran, digamos, mucho más abstractos, pero también más aceptables de alguna manera, ¿no? Más o quizás tal vez más cercanos, no sé, no lo tengo del todo claro. Y por eso yo creo que volvemos a las memorias particulares, a las memorias grupales, pero no hay problema con eso. Yo creo que no deberíamos pensar que eso es un problema. Las comunidades conmemoran y dan el sentido que consideran adecuado. Y lo que hay que hacer, más allá, es decir, desde el punto de vista más público, pienso, no es rituales de conmemoración, es iniciativas de enseñanza, de educación y testimonios de supervivientes. Eso creo que sigue teniendo exactamente la misma validez. Pero creo que es muy distinto escuchar a un superviviente que escuchar a un representante comunitario o de una organización judía en un acto público. Es que yo creo que eso es muy distinto. Con esto no quiero decir, bueno, lo que quiero poner en cuestión es estos actos institucionales, estos rituales formales, estas ceremonias públicas, hoy en día, ¿qué sentido tienen? Eduquemos, formemos, creemos currículums, vayamos a las escuelas, aprovechemos que todavía tenemos entre nosotros a supervivientes y a hijos e hijas de supervivientes. Ese es un poquito el camino que considero que hay que seguir. Muchas gracias. Sí, ahora estaba recordando que en todos, algo que insistimos, en que todos los actos de conmemoración del Holocausto haya un testimonio de un superviviente o una superviviente, incluso en el Senado, que creo que es realmente el centro. Bueno, a mí creo que es el centro.
y que sean también de tendencia educativa. Tendemos a eliminar, ya hemos eliminado discursos también, discursos institucionales, por ese camino, siguiendo el camino de Cataluña, claro. Bueno, una pregunta para ti, Marta, y luego ya los siguientes participantes. ¿Cuáles son los desafíos en la conmemoración, precisamente, según tu perspectiva, en la conmemoración del Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto y en el ámbito educativo sobre la enseñanza de la Shoah? También muy simple la pregunta. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Es un placer, siempre me gusta mucho venir aquí a Madrid y tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, yo creo que lo que nos de alguna manera, los sociólogos, la verdad es que solamente somos buenos para poner preguntas, pero no para responderlas, así que lo siento y creo que voy a poner más preguntas que respuestas. Aún así, bueno, de hecho, muy en la línea, evidentemente, con Alejandro, supongo que por muchas razones. Voy a ver cómo lo enfoco lo que me has preguntado, que no me parece nada fácil. Yo creo que una de las primeras cuestiones, muy en la línea con lo que has dicho, Alejandro, es preguntarnos, y aquí voy a hacer un pequeño cambio, y es si la memoria del Holocausto en España es una memoria propia o es una memoria de adaptación europea. Y ahora lo voy a llevar al terreno de lo que nos encontramos, especialmente diríamos, en los institutos, donde realmente, teóricamente, estamos educando sobre el Holocausto, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Y aquí sí que lanzo un elemento que creo que habitualmente repetimos y no lo hemos utilizado suficientemente, que es la relación real que hubo en la época franquista, especialmente los primeros años, con el Holocausto. Tenemos suficientes elementos que nos pueden hacer unir mucho más, y no estoy hablando evidentemente de lo que es, diríamos, los republicanos, sino en la comunidad judía. Tenemos suficientes, como digo, episodios que nos pueden hacer, de alguna manera, vislumbrar esta memoria del Holocausto de las comunidades judías españolas. Y creo que quizás esto lo tendríamos que recuperar. Entre otras cosas porque de esta manera aún es más lícito esta especial memoria. Y ejemplos, evidentemente, aquí tenemos uno claro en este sentido, la consecuencia de alguna manera de lo que supuso las rutas de las ratas, de que varios de los, diríamos, nazis estuviesen en España. Y esto tuvo unas consecuencias claras en la propia sociedad española. Pero mucho antes tenemos casos, por ejemplo, dos casos claros de dos suicidios de familias judías en España en el año 36 y en el año 40, una en Valencia y la otra en Mallorca. ¿Por qué? Por el miedo a ser devueltos a Francia, por ejemplo. Tenemos el caso de Jeanne Kerr, poco conocido. Se colgó en la cárcel, en este caso de las Corts. Conocemos muy claramente el caso emblemático de Walter Benjamin, pero poco conocemos de estos casos. Entonces, yo creo que hay un elemento que siempre hemos obviado, y es realmente trazar esta línea ya existente previa de un antisemitismo ligado al momento del Holocausto en España. Y habitualmente ha sido este antisemitismo fue vehiculado, en este caso, por unos grupos específicos del franquismo. Yo creo que esto es un elemento interesante a poder, de nuevo, poner encima de la mesa, porque habitualmente no lo tenemos en cuenta y en cambio nos dice mucho de nuestra construcción, en este caso de lo que es la memoria del Holocausto, que en el caso de España habitualmente, cuando la conmemoramos a nivel internacional, la ligamos única y exclusivamente, evidentemente con mucha lógica, a lo que es la memoria republicana, pero existe esta otra.
y la hemos totalmente obviado. De la misma manera, yo creo que tú comentabas también, Rosa, que es un elemento que también hemos visto mucho. Sí que es verdad que hemos explicado mucho el Holocausto, pero hemos explicado muy poco el antisemitismo. Y estos elementos, por ejemplo, creo que nos unen mucho más como Estado de ir a buscar estas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, he hecho recientemente un pequeño research sobre las personas israelíes que están ahora en el Estado español y cómo ellas han padecido o padecen el sentimiento sobre el antisemitismo. Es un antisemitismo sumamente sutil, ustedes lo han dicho, afortunadamente en España no tenemos actos realmente, diríamos, directos contra personas judías, pero sí que hay una, tal como me han comentado, yo he hecho etnografías, ¿no?, preguntándoles cuáles eran sus percepciones, si se sentían seguros, si no se sentían seguros, qué percibían. Es un antisemitismo sumamente perceptivo, muy poco directo, pero muy perceptivo. ¿Y esto qué hace? Que realmente estas personas, sean, en este caso yo lo he hecho de la comunidad israelí porque me interesaba, pero que no puedan ser ni hablar de su propia identidad. Es decir, la tapan, intentan ver de qué manera se contextualizan con el resto de la sociedad. Esto es un tipo de antisemitismo. Esto es un tipo de antisemitismo que si nosotros recurrimos al tema del Holocausto, podríamos empezar en los años 33, etcétera, etcétera, y veríamos este elemento no tan directo, pero persiste y existe. Por tanto, yo creo que podemos tener estos elementos que de alguna manera nos pueden llevar y conectar. Sí, en cuanto, decías también, Rosa, ¿qué hemos hecho en el Parlamento de Cataluña? De hecho, en el Parlamento de Cataluña hemos hecho 2 cambios en cuanto a la formación, diría, bueno, en la conmemoración. De hecho, en el año 2016 empezamos a ver pues que el Holocausto se utilizaba para pugnas totalmente políticas, con lo cual habíamos de desviar totalmente, diríamos, esta forma de conmemorar hacia una parte educativa. Y de esta manera convertimos lo que era el acto de conmemoración en un acto educativo. Realmente lo hicimos a través de las escuelas, yo creo que ha funcionado muy bien, pero en los 2 últimos años hemos hecho un elemento más, y es que veíamos justamente, debido a después del 7 de octubre, que los profesores tenían muchas dificultades para encarar realmente en sus escuelas el hecho de o no trabajar el Holocausto. ¿Por qué? Porque tenían pocas, diríamos, herramientas para poder combatir el clima, sobre todo, diríamos, familiares, etcétera, para que de alguna manera los profesores dijesen, no, vamos a hacer y vamos a proceder igualmente a tratar este tema. Entonces, bueno, nosotros lo hemos intentado solucionar con una formación previa a los profesores, justamente para darles estas herramientas para que de alguna manera puedan, sobre todo contestar, en este caso, tanto a los alumnos, pero a otros colegas, que también este es otro problema, como a los propios familiares, porque ahora se está preguntando por qué necesitamos aún conmemorar el Holocausto, por qué necesitamos aún hacer educación para el Holocausto. Y la última cuestión, y que no me alargo si acaso ya, es que también yo creo que hay otro elemento distinto. Es verdad que es muy buena cuestión recurrir evidentemente a las personas, a los pocos testimonios que nos quedan, pero esto nos van a quedar muy pocos en poco tiempo. Entonces, ¿cómo esto lo podemos realmente cambiar? Esta es una de las cuestiones. Yo creo que tiene muchísima fuerza aquí, es el proceso, en este caso, de las personas, diríamos, hijos, nietos, porque de alguna manera esta propia, diríamos, trauma persiste, y por tanto, de qué manera es interesante ver de qué manera estas nuevas generaciones pueden explicar qué significa ser judío,
y yo creo que en este caso es muy, muy interesante. Yo recuerdo proyectos Shoah en Barcelona, que van a las escuelas, siempre les digo, no sois jóvenes, explicar vuestra experiencia, no la experiencia ya de lo que sucedió, porque esto ya teóricamente ya lo conocemos. Tenemos que pasar otro paso y ver en qué medida esto afecta, en qué medida esto realmente, por tanto, es este elemento más. Y después, evidentemente, creo que también tenemos que hacer un cambio, porque hay una generación ahora ya que ha cambiado muchísimo en cuanto a los jóvenes. Los jóvenes de ahora, mirado a los de hace 10 años, ya no, para ellos este momento de la historia es muy lejana, pero muy lejana, no tienen ningún elemento realmente que les conecte, ya no pueden hablar con sus abuelos porque ya no son sus abuelos, sino... Entonces, ¿de qué manera esto lo podemos conectar? Hay muchas maneras, y lo hemos empezado intentando hacer. Yo creo que por aquí tendríamos que ir un poco, y lo voy a dejar aquí, perdonad. Sí. Sí, vale, no, simplemente decir que me ha recordado esto muy interesante, la parte de la conexión con España. Trajimos este año a una superviviente de Barcelona, Denise Papo, y que también tiene la historia de su marido, Víctor Papo, que tú bien conoces, y ahí sí que fue muy interesante ver la conexión de todo el periplo del padre a través de los Pirineos en la cárcel del Modelo de Barcelona, en Miranda de Ebro, y aún así hubo en cierto... Sin embargo, con España, y fue la verdad que en todos los actos que dio su testimonio y que delante de tantos estudiantes quedó claro. Bueno, solamente con esto es interesante, el simbolismo de los campos ha hecho que justamente no podamos tampoco tener otros elementos, diríamos, de persecución clara. Perdona, pero eso es... Bueno, muchas gracias a José, que ya no está, gracias al centro. Que no te veo, estabas aquí sentado, te has ido para atrás. Bueno, yo quería, a ver si esto es una mesa redonda, un coloquio, vamos a intentar provocar un poco. En relación con lo que tú decías del franquismo, yo es que estoy completamente de acuerdo contigo, pero pasa lo siguiente, vamos a ver, es verdad, yo creo que la memoria del franquismo en relación con el Holocausto es excesivamente benévola en general, es decir, se dice, bueno, Franco los dejó pasar, como la luz por el cristal, aquí no matamos a nadie, bueno, no basta con darse una vuelta por el Pirineo y estar un momento en la cárcel de Sort para darse cuenta de que aquello no era ninguna broma. Miranda de Ebro tampoco era ninguna broma. Pasar por Vigo hacia Portugal por las noches era jugarse la vida. Todo eso está por investigar. Pero en España hemos decidido, hasta hace poco, por lo menos, olvidarnos de la guerra civil. Ese era el pacto de la transición y, por lo tanto, en ese paquete es difícil revivir esos momentos sin remover otras cosas que a lo mejor no se quieren remover. A lo mejor ahora sí que es el momento, no creo que el ambiente actual esté para eso, porque la recuperación de la memoria histórica va en otro sentido, pero sí es una idea en la que coincido. Creo que algunos libros, por ejemplo, el libro de Moradiello sobre Franco y el Holocausto, a mi juicio es excesivamente condescendiente con el franquismo, y creo que había que profundizar un poco más y saber que, bueno, no tenemos una conexión con el Holocausto más allá de Mauthausen, que tampoco nos deja a nosotros como españoles libres de toda culpa o libres de conciencia, y por lo tanto estoy de acuerdo, pero creo que no es fácil, porque realmente la sensación que tenemos ahora también es que eso es una cosa de los alemanes, es una cosa de otra época, es una cosa muy antigua y hay que superarla, pero creo que estaría bien investigar. En cuanto a lo que decía Alejandro de las celebraciones, yo creo que las celebraciones hay que seguir haciéndolas, y creo que es posible, no creo que sea el momento de resignificarlas como un acto estrictamente de memoria judía, sino todo lo contrario. Precisamente creo que la
ley biológica que nos va a hacer que dentro de poco queden muy pocos supervivientes o no tengamos a ninguno, salvo a nuestra querida Eva, que va a estar aquí siempre con nosotros, creo que nos obliga a replantearnos esto de otra manera. Y el Holocausto tiene una virtud, en la medida en que la memoria del Holocausto tiene una virtud, y es la de que es el paradigma de el odio erradicar. Y en ese sentido, los actos de memoria del Holocausto deben de servir precisamente como una forma de recordatorio del mundo en un momento dado, y como dijo Primo Levi, puede volver a ocurrir. Por lo tanto, creo que la memoria es necesaria, pero creo que la memoria es necesaria en la medida en que es una memoria universal, es una memoria transversal, es una memoria no solo judía, sin perjuicio de reconocer su carácter preeminentemente judío, su carácter, digamos, extraordinario, no comparable. Una tragedia humana, y en la medida que es una tragedia humana, es una tragedia que nos implica a todos, que nos implica también a los no judíos, y en ese sentido creo que el recuerdo del Holocausto es absolutamente básico. Debo decir una cosa en relación con Yad Vashem. Yad Vashem tiene ese enfoque ahora mismo en España, y realmente el presupuesto de Yad Vashem en España se dedica a las exposiciones itinerantes, que es ir por los institutos de toda España y presentar unas exposiciones donde se involucra a los chavales jóvenes, y cualquiera diría, visto desde fuera, que estas exposiciones son un fracaso. Pues no lo son en absoluto. Los chavales de 15 y 16 años muestran mucho interés por ello, se nombra a un joven o a una joven para que haga de guía de sus compañeros, se involucran en el proyecto, y las exposiciones son de un éxito más que notable. Yo no diría sorprendente, pero un grandísimo éxito, y precisamente ahí es por donde tenemos que profundizar y tenemos que ampliar. Eso por un lado. Y por otro, la memoria del Holocausto no se puede, en este momento de hoy, separar de la tendencia absolutamente galopante del antisemitismo en el mundo y también en España. En el mundo, en aquellos sitios donde hay comunidades judías muy potentes, evidentemente están más en peligro. Aquí en España estarán menos en peligro porque son menos, pero hoy en día no creo que sea fácil pasearse con una kipá por la Puerta del Sol. Yo creo que no es un momento tranquilo para un judío. Yo veo a muy pocos o a ninguno, y creo que realmente el antisemitismo hoy en día es antisionismo. Recordando a nuestro querido rabino Sachs, el antisemitismo es un virus que muta, y por lo tanto hoy en día ha mutado en odio al Estado de Israel. Pero es que el Estado de Israel se traduce también en odio a todo lo judío que no sea Estado de Israel, es decir, a cualquier manifestación judía que pueda producirse en Sídney, en Etiopía o en Madrid. Y por lo tanto creo que la función de la memoria del Holocausto es intentar trasladar, sé que en este momento con muy poco éxito, a la ciudadanía en general, una vez que se produjo esto, se puede volver a repetir. El antisemitismo de baja intensidad es como aquello de la Cale Borroca. No, es que estos chavales son unos pobres infelices que solo queman autobuses. ¿Sí? Empiezan quemando autobuses, y luego cuando tienen 21 años se ingresaban en la ETA y acababan siendo unos asesinos a sueldo o a lo que fuera. Y por lo tanto, esto se tiene que cortar de raíz, y para eso hace falta, a mi juicio, no solo muchísima educación, sino también hacer lo que tú hablabas antes de la evaluación del plan. En España hicimos un plan, siguiendo el plan europeo en el año 23, lo aprobó el Consejo de Ministros, que a mi juicio, la sensación que yo tengo es que es puro papel mojado, entre otras cosas porque el principal instigador de los movimientos antisemitas es el propio gobierno. Y en ese sentido, con perdón de que sea yo tan explícito, en ese sentido creo que es poner
guardar el gallinero. Si el gobierno va a ser un gobierno que no solo jalea las manifestaciones como las de la Vuelta Ciclista, pues mal va a ser esto el que defienda la causa. Creo tenemos un problema muy serio de antisemitismo, fundamentalmente en la izquierda, pero también creo que el movimiento judío y el Estado de Israel deberían de hacer un esfuerzo, que no sé si hacen en este momento, por la extrema derecha o como le queramos llamar. Yo personalmente creo que eso es un error. Creo que el fundamento de este movimiento actual en que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, creo que a medio y largo plazo es un error y creo que deberíamos de replantearnos esta cuestión en serio. Es decir, no el que aparezca como el aliado principal del pueblo judío sean los movimientos de derecha o de extrema derecha. Fenómeno que se está produciendo no solo en España, sino en toda Europa y que a mí me preocupa enormemente. Muchas gracias. Pues ahora va, por supuesto, Samuel, perdón. Yo el primero. Ah, vale. No, pero también hay una pregunta para ti, que lo sepas. Después. Vale, pues vamos a hacer una ronda otra ronda de preguntas también, un poco más enfocada al futuro, porque sí que estamos chocando en los diferentes ámbitos con un escollo muy importante, con un obstáculo muy importante, y es que o sea, ahora mismo hay un rechazo, ¿no?, o un miedo en escuelas, en instituciones, espacios donde estaba consolidado tanto la educación como la investigación como la conmemoración del Holocausto están o se mantienen al margen por miedo o directamente rechazan. Entonces, ¿cómo hacemos para abrir el oído, ¿no? Nosotras, es verdad que Yad Vashem España, las exposiciones son que apoyamos, difundimos. Esta iniciativa es fantástica porque implica, ¿no?, a los propios estudiantes, el peer-to-peer, o sea, el de un estudiante a otro, y hay otras iniciativas como Stories That Move de Casa Ana Frank, que estamos ahora ofreciendo también, que también es un gran ejemplo. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas, ¿no?, en acercar en las enseñanzas del Holocausto. Y ¿qué podemos hacer para abrir ese oído, para volver, ¿no?, para combatir ese antisemitismo o esos prejuicios que hay a la hora de poner encima de la mesa, de tratar este tema, ¿no?, en los diferentes ámbitos? ¿Cómo podemos? Hablaba yo del fomento de la vida judía también, ¿no?, hacer conectar con las comunidades judías y personas judías actuales es importantísimo. Mañana tenemos una formación sobre mediadores del patrimonio judío, ¿no?, con la EPJ y con otras instituciones europeas, ¿no? Y cómo mañana en esa jornada se han formado 30 gestores del patrimonio judío en cómo transmitir ese patrimonio de una manera experiencial. Ya es otra rama también, ¿no? Entonces, estas ideas, ¿cómo podemos hacerlo? Y por último, quería también, en las conmemoraciones del Holocausto que estamos organizando, además de retirar los discursos en su mayoría, toda la ceremonia está orientada a una temática que Yad Vashem elige cada año, y de ahí desarrollamos todo un marco teórico educativo en toda la ceremonia. Vídeos, maestro de ceremonia, o sea que el ámbito educativo, ¿no?, que se está haciendo también en Cataluña, y esto que has comentado es muy interesante, ¿no?, aportar un paso más en estas conmemoraciones, tal vez sea la respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos en el futuro? Y abro la pregunta a todos los participantes. Pues quizás al hilo de lo que decía José Ignacio, me parece muy importante lo que has dicho al final, y yo creo que eso es un obstáculo enorme, y lo voy a relacionar con esta posición esta postura que tengo yo respecto
llamémoslo, abolir las conmemoraciones públicas y políticas. Porque contexto de extrema polarización, donde las voces más ruidosas, más estridentes y más agresivas son las que más se oyen, la extrema izquierda y la extrema derecha. Y lo que dices, José Ignacio, esta especie de alianza que creo que contra natura entre organizaciones y el ultranacionalismo en toda Europa nos va a llevar, hace imposible la labor en las aulas y hace, creo, nos sitúa ante escenarios que creo que debemos o situaciones que debemos evitar, que se están dando constantemente. Instrumentalizaciones obscenas. Los de la izquierda las conocemos muy bien, ya ni siquiera ellos no van a las conmemoraciones, las boicotean. Y luego hacen declaraciones públicas en medios, Holocausto. Desde la extrema derecha también pasan cosas que son inaceptables. Es decir, en los parlamentos autonómicos, Vox se retira de las conmemoraciones y se hace una referencia a los grupos LGBT, porque dicen que eso es ideología de género. Son las alianzas entre la extrema derecha europea y la extrema derecha israelí. Es decir, son situaciones que... Pero en España menos, pero las comunidades judías en Francia, en Inglaterra y en Alemania han denunciado ese tipo de alianzas y han dicho que eso solo perjudica la vida judía en Europa. Y es así. Entonces, imaginaos la situación en la que el presidente del Senado de Vox preside el acto de conmemoración del Holocausto. O sea, estamos hablando de cuáles son los valores que se defienden que lo decía antes, que sacralizamos en ese tipo de conmemoración. La diversidad, la democracia, el respeto a las minorías, el pluralismo, los consensos, o sea, la idea del consenso europeo post-guerra mundial, todo eso es memoria de la Shoah. Es decir, por eso digo, creo que es como que vamos en un rumbo de colisión total, especialmente en el contexto político en el que estamos. Y es por eso que creo, retirémonos a tiempo antes de empeorar las cosas y hagamos el trabajo necesario, que es más necesario que nunca. Pero, sí. Gracias. Bueno, el punto, lo que acabas de comentar es importante, pero quería tratar de recoger unas cuantas observaciones en lo que se ha dicho anteriormente. Yo estoy de acuerdo que los rituales políticos para conmemorar el 27 de enero deberían parar. Lo llevo diciendo desde un tiempo acá, primero porque en la mayoría de las veces la sustancia ya no es, y segundo, como apuntabas, la memoria esa, los hechos que se dicen no llaman la atención. Quiero decir, el tiempo ha pasado y nos cuesta mucho conectar con ese pasado, aun cuando hay en la sala todavía víctimas. Nos cuesta mucho. El problema que tengo ahora mismo es identificar al enemigo correctamente. Y me refiero a Europa, me refiero a España. Es verdad que la confusión con la extrema derecha, extrema izquierda, es real. Yo mismo no consigo entenderlo, pero es real. Pero hay otros movimientos, y quiero leer una pequeña
mención a un libro, o sea, esto es de Nouveau Antisémite, es un libro francés de una periodista que se infiltró en los grupos de extrema izquierda. Entonces el capítulo 1 cita a una señora que dice lo siguiente: mi cuerpo no es realmente mío hasta que, por ese breve momento, martillo en la mano, adrenalina que se mezcla a mis estrógenos, empieza a romper la vitrina de un banco o de el enésimo cómplice de un genocidio colonial. No voy a dar el nombre pero esta expresión de odio que se publica, se repite y que transforma al que lo dice en héroe, es lo que me deja aterrorizado, porque todo este libro está lleno de esas menciones. Son colectivos que no aguantarían el acoso de ningún grupo islamista radical, primero, porque son LGTBI, etcétera, 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 pero que se han transformado en antisemitas potentes, trasladando unos mensajes que pues tienen portabilidad. Y esto es una novedad que no consigo asimilar correctamente. Luego yo, por mi edad y por mis orígenes, evidentemente soy judío, pero ya me he exiliado varias veces, tengo el tema de la Shoah en mí de una manera muy particular, porque viví en la frontera franco-alemana y por lo tanto vivía con los hijos de los que consiguieron salvarse. Esos eran mis amigos, ¿no? Y por lo tanto conozco muy bien el trauma de esos supervivientes que no entienden por qué han sobrevivido. No me refiero a los padres, me refiero a los hijos y a los hijos de los hijos, los que hablaron como los que no hablaron. Y claro que hay que imaginar otro tipo de conmemoración, claro que hay que pensar cómo educar. Os agradezco haber hecho mención de los programas de educación que tiene la asociación en España. Por dar los números, son 2.000 alumnos formados en guías, unos 500 colegios han recibido ya, 200 colegios han recibido ya alguna exposición itinerante y cada uno ha entregado a unos 5, ha designado unos 5 o 6 alumnos para que se le formaran en guías de esas exposiciones, y vamos a seguir. Formación no formal, los chicos les apasiona y así poquito a poquito vamos avanzando. Pero falta muchísimo integrar una tragedia. ¿Para qué? Pues para que no se repita. Es decir, tener un extranjero al lado requiere un nivel de educación y de sensibilidad cultural muy importante, pero si se considera que ese extranjero está bebiendo el agua que yo ya no podré beber, pues se acabó el asunto. Entonces, esa xenofobia hoy está presente entre nosotros y es el principio de algo muy grave, y lo digo no como ciudadano español o ciudadano francés o ciudadano de múltiples naciones, lo digo como ser humano simplemente. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que hay que repensar esta metodología de educación del Holocausto y aprovechar que todavía hay supervivientes. Te quería hacer una referencia rápida a el tema de lo específico español. Sí, estoy de acuerdo contigo. El holocausto está mucho más presente en España que lo que uno cree. Presente por omisión primero, o por existencia de familias y casos que han tenido lugar y que por lo tanto hay que recoger. La referencia a los republicanos es una de ellas. Es tristísima que se haya dejado de lado a unos ciudadanos de la nación, ¿no?, para que se ocuparan de ellos los nazis. Pero los que han estado aquí, que han sufrido eso, pues hay que tratarlo. España ha participado indirectamente a la Segunda Guerra Mundial, lo queramos o no. Los nazis no han invadido el territorio, eso es verdad, pero España ha formado parte de esos países neutros
que han colaborado con los nazis y que han decidido en un momento dado rechazar y en otro momento dado aceptar a los que atravesaron los Pirineos. Por lo tanto, esa historia hay que aceptarla y tratarla, enseñarla y sacar conclusiones de ella. Sí, bueno, siguiendo un poco con lo que acaba usted de decir, de hecho nosotros hemos hecho dos ejemplos para un poco no entrar en estos debates más políticos, sino que bajar a la pedagogía activa y crítica en este sentido. Y de hecho, el ejemplo que pusimos en Stories That Move, que es esta plataforma, lo que hicimos fue la historia de vida de las mamás belgas, muy poco conocidas y que nos permiten abordar desde el minuto 1, diríamos, porque esto empieza con estas mamás belgas, en realidad son personas, son mujeres polacas que marchan de Polonia en el año 29, judías, evidentemente, polacas judías, perdón, esto es lo que se van ya huyendo de los primeros, diríamos, no primeros, pero bueno, de algunos de los momentos ya de antisemitismo claro en el este. Y estas personas al final acaban aquí en las brigadas internacionales. Además, se da el caso que una de ellas, concretamente, tiene una hija en Ontinyent y allí hay una Stolperstein. Entonces, tenemos, como decimos, hay muchos elementos que podemos conectar, pero ya no, yo diría incluso, sobre todo como estamos diciendo, no de desactivar la izquierda. La historia de las brigadas internacionales es especialmente bonita para esto, justamente, porque da la otra parte y además, ¿no?, de vislumbrar la cantidad de personas judías que vinieron aquí con muchas razones, etcétera. Con lo cual esto me parece muy importante. Yo creo que nos tendríamos que hacer. Bueno, esto nosotros en otra investigación que hicimos, en este caso con la Universidad de Haifa y con 5 países, llegamos a la conclusión de que tendríamos que hacer un pacto de la ética de cómo utilizamos el Holocausto. Un pacto genérico, es decir, hay que pensar exactamente qué quiere decir y entre ello, ¿por qué no utilizarlo para hacer comparaciones? Es decir, no huyamos tampoco del elemento de esto no se puede comparar, porque en realidad en las aulas lo que nos pasa es que los chicos y chicas lo primero que ahora nos están diciendo es el judío antes era víctima, ahora es perpetrador. Y esto es lo que nos estamos encontrando ahora. Entonces, huir de alguna manera de no poner encima de la mesa procesos actuales, esto hace que de alguna manera sigamos perpetuando este elemento. Con lo cual, una de mis ideas, y aquí termino, posibles, quizás sería pasar de educar únicamente de lo que decimos sobre la muerte judía, justamente a educar sobre la vida judía. Y esto es prioritario, es decir, yo creo que es no seguir con el simbolismo que una persona judía ligada al Holocausto solamente tiene una única función, que es la de víctima, sino que al revés, o sea, la vida judía es muy rica, y es muy rica actualmente, la memoria es parte, no es pasado, es presente, es como nosotros interpretamos el pasado para saber cómo vislumbramos el presente y el futuro, con lo cual, para mí, llevar también este elemento, diríamos, de visibilidad del mundo judío, que va ligado a lo que tú también decías, más también a las diferencias y diríamos, diferentes comunidades judías, religiosas y no religiosas. Uno de los elementos claros, por ejemplo, de la comunidad israelí es que es laica. Y esto es un elemento que raramente lo vemos y, por ejemplo, lo hemos estado viendo últimamente en las 2 últimas ediciones justamente de conmemoraciones, que están apareciendo nuevos grupos, en este caso diríamos de ámbito judío, que no estaban presentes anteriormente. También tienen un lugar para comprender qué quiere decir el mundo judío ahora en España. Y esto creo que, sobre todo para chicos y chicas, les será como más fácil entender qué es el antisemitismo, porque lo van a contar ellos. Es decir, este miedo, vale, no se trata de ir o no con una kippah, es que no se trata de no poder ni decir tu identidad. Los israelíes tapan su identidad. Cuando se les pregunta, dicen todo menos que son israelíes, por miedo solamente a saber de qué manera el otro lo va a tratar. Es mucho más allá. Yo creo que estos elementos
se pueden explicar y realmente, al menos en mi caso y con mis alumnos de la universidad, lo he podido experimentar y les gusta. Perdonar, ¿eh? No, un segundito. Yo quería también aquí simplemente recordar la gran labor de Yad Vashem en España, pero también con la que colaboramos Centro Sefarat Israel y desde el marco del Plan Nacional Yad Vashem Israel. Todo el trabajo de formación que hacemos cada año, tanto en diferentes lugares. Ahora vamos a tener 2 viajes de memoria formativos en diferentes partes de Europa, donde se forman a nuevos profesores, etcétera. O sea que hay una labor de Yad Vashem España y Yad Vashem bastante importante. Y respecto a esto, y ahora le paso la palabra, respecto al fomento de la vida judía, de hecho, es que esa es la línea que está llevando Europa, porque la estrategia europea y nuestro plan nacional estamos poniendo mucho énfasis en fomentar la vida judía, en integrar, no solo que las comunidades judías vayan y tengan tengan voz en el plan, sino que se conozca toda esa diversidad y toda la riqueza. Y por último también tengo aquí un ejemplo, hicimos una formación, para poner un ejemplo de esto que tú decías, una formación sobre antisemitismo, cómo enseñar contra el antisemitismo. Y no una persona que está aquí, que es judía, que estuvo como profesor, está aquí, no voy a decir tu nombre, pero él estuvo con otra persona judía joven y al final lo importante fue cómo ellos transmitieron, cómo vivían su identidad, sus miedos, sus no miedos, dónde sí se sentían seguros, dónde no se sentían seguros, qué es lo que hacían cuando había algún conflicto, cómo enfrentaban ese día a día, ¿no? Hoy en España, ¿no? Y fue muy ilustrativo en su ámbito, en sus relaciones sociales, en su universidad o en su entorno, ¿no? Y nada, es que me había acordado. Por último, y no menos importante. No, seguro que menos importante. No, era para ratificar lo que estabas tú comentando, decir que este año la campaña de Yad Vashem, el motivo de Yad Vashem, de la enseñanza de este año, era la vida judía antes de la Shoah. En relación con eso, los colegios y los institutos donde se ha hecho la presentación, se pasaba un vídeo donde se veía una serie de niños, señores mayores, jóvenes, momentos de fiesta, momentos de religión, y me contaba Cecilia que lo que hacían después de pasar la película era preguntarle a los niños: ¿qué veis de raro en estos niños? ¿Habéis visto algo que os llame la atención y tal? Y no eran capaces de señalar. No, son los niños como nosotros. Pues eso, ese es el mensaje que creo que hay que trasladar. A mí me parece una magnífica aportación la idea de centrarse en la vida judía anterior a la Shoah y también la posterior, es decir, que sigue habiendo una vida judía en Europa, desgraciadamente cada vez más reducida, pero es una vida rica, es una vida que aporta muchísimo a Europa en todos los sentidos, culturalmente, socialmente, religiosamente, económicamente, por supuesto también, y por lo tanto eso hay que ponerlo en valor. Y yo personalmente creo que por ahí hay que avanzar, pero es una labor mastodóntica, o sea, no creo que tal y como lo contaba Alejandro, hoy en día la polarización, que no deja de ser una simplificación de los mensajes, hace casi imposible intentar encontrar una tercera vía de nada, y por lo tanto o estás conmigo o estás contra mí, o estás a este lado del muro o estás a este lado del muro o estás a aquel, y por lo tanto abrirse ese camino es una labor titánica, pero no por titánica la vamos a dejar de intentar en la medida, en el campo que nos compete, que es fundamentalmente es el de la educación. Yo no creo pero yo sigo siendo partidario de los actos, entre otras cosas porque cuando veo a muchos amigos míos judíos, aquel día les veo como esponjados. Ese día es como diciendo: por fin tenemos un día en el que alguien nos da una palmadita en la espalda, nos reconoce todo lo que hemos sufrido, y yo personalmente creo que hace bien, ese tipo de celebraciones hacen bien. A lo mejor hay que replantearlas, seguro que hay que replanteárselas, porque cuando no haya supervivientes habrá que hacerlas de otra manera, porque verá que el testimonio del superviviente es el centro de ese tipo de actos, pero
pero algo hay que hacer, algo hay que hacer. Sí, ahora, bueno, muchísimas gracias y me alegro que le gustara el vídeo, porque esos vídeos, todo ese recorrido de la ceremonia lo elegimos la Comunidad Judía de Madrid y nosotros. Bueno, y nuestro, claro, educativamente, porque este año la temática de Yad Vashem era la familia judía y siempre estudiamos, como saben, el antes, el durante y el después del Holocausto. Entonces, intentamos también un poco educar en todo esto. Vale, yo quería agradecer, vamos a dar paso ahora la palabra al público. Quería agradeceros vuestra participación y también estos espacios que se crean, que vamos a fomentar desde el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Vamos a seguir fomentando estos espacios y paso la palabra primero a nuestro director general, José Tobar. Muchas gracias, Rosa. Bueno, primero, felicitar a todos los que han participado en la mesa. La verdad es que el debate ha sido de gran nivel y se pueden ver cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta ahora mismo la memoria del Holocausto, con este cambio de rasante de los atentados del 7 de octubre y también, como decía antes Alejandro, la ley de vida de que ahora es tú, José Ignacio, de que en unos años no queden tantos supervivientes, ¿no? Y efectivamente como ir modificando el enfoque de la memoria. Yo de todas formas quería intervenir casi por alusiones, José Ignacio, porque yo no sé, te lo debería haber dicho antes, pero sabes que el director general del Centro Sefará de Israel es además el coordinador del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Entonces, me gustaría decir que, en fin, garantizarte que el trabajo que estamos invirtiendo en que el plan no sea papel mojado es mucho. Con Marta vamos a hacer un repaso importante en unos días. Creo, sinceramente, y además tengo un buen punto de vista, porque además tengo un tercer sombrero, que es el jefe de delegación en los foros internacionales en materia de lucha contra el antisemitismo, y veo lo que hacen otros países. Entonces, en fin, a veces no se ve tanto como hay, pero yo creo que esto es como la película Matrix, no se ve no porque no estés, sino porque lo tienes tan delante que estás metido y no te das cuenta. Estamos en el Centro Sefará de Israel, esto es parte del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, además un instrumento vital para promover la lucha contra el antisemitismo, que lo estáis diciendo vosotros, que es la promoción de la vida judía, la promoción del conocimiento por parte de la sociedad española de lo importante que es el componente judío en nuestra propia esencia nacional, en nuestra propia, como dirían los americanos, nuestros padres fundacionales, nuestro crisol original. El elemento judío siempre estuvo allí, y tenemos una institución que no existe en ningún otro lugar del mundo, y esto no lo diría con tanto valor si no se lo hubiera oído decir a Maram Stern, el viceceo del World Jewish Congress en el Capitolio de los Estados Unidos, ni más ni menos. Lo dijo para mi satisfacción y sorpresa. Y esto es una cosa que creo que tenemos que poner en valor. Tenemos un instrumento, si no fuera por el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, del que, insisto, el Centro Sefará de Israel es parte, no estaríamos aquí. Esto es una actividad que luego en el informe de seguimiento quedará registrada, además de las muchas cosas que hacemos trabajando con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía de Delitos de Odio, con vosotros en materia de lucha contra, también de preservación de la memoria. Y yo os garantizo que el mandato que he recibido del Gobierno y de mi ministro, porque al final esto es parte de la red de casas dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, es tolerancia cero contra el antisemitismo e impulsar el plan mucho más allá de lo que ya mis predecesores lo habían impulsado. Y bueno, yo espero que Marta nos pueda dar la razón en unos días, y si no, que nos tire de las orejas allá donde tenga que tirarnos, para que podamos nosotros seguir mejorando, porque también somos conscientes de que es un tema con el que no se puede frivolizar y que queda muchísimo por hacer, y en ello estamos. Muchas gracias y felicidades a todos. Lo primero, José, muchísimas gracias por la matización. Dos cosas. La primera, si el Plan Nacional depende de ti, yo ya me quedo tranquilo para siempre.
Pero en segundo lugar, es que yo te diría que si el plan que se presentó en el Senado, estaba yo ese día allí, en el año 2023, hasta hoy, 2026, no ha sido capaz de plantear una acción seria contra aquellos actos antisemitas evidentes de todo tipo, y en algún caso, si no fomentado por el gobierno, este gobierno, como fue el tema de la vuelta ciclista, pues me gustaría que de alguna manera por ahí se trabajara un poquito más. La realidad que yo tengo es que amigos míos judíos tienen más miedo que hace tres años hoy. Alguna hija de amigos nuestros se ha tenido que cambiar el perfil de Uber para no tener un apellido judío cuando el chofer de Uber pueda ser un árabe y tener un problema. Y la realidad es que hoy en día hay mucha gente judía, y más en París que en Madrid, y más en no sé, en otros sitios que en París, pasan miedo. Y el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, a mi juicio, hace muy bien en fomentar este tipo de actividades. Centro Sefarad es un ejemplo mundial, pero yo echo de menos que una fiscalía un poco más activa cuando hay delitos de odio evidentes, que quedan en una anécdota simpática, por decirlo de otra manera, por no decirlo de otra manera. Bueno, perdona, yo déjame por cerrar, porque si no vamos a hacer de esto un debate solo paralelo. Solo que a defender un poco a la Fiscalía. No, pero Rosa, es que si no Fiscalía... al final va a ser un debate paralelo. Yo creo que la temática hoy es esta de la memoria. Simplemente recojo el guante, te agradezco que te quedes tranquilo sabiendo que estoy yo de coordinador. Yo creo que no es por mí, sino también por mis predecesores, por el propio plan, que es bueno. Te he hablado del Centro Sefarad de Israel porque estamos aquí. Desde luego que con la Fiscalía trabajamos intensamente con la Oficina Nacional de Delitos de Odio. Como insisto, no frivolizamos. Sabemos que si no hubiera antisemitismo, si no hubiera miedo, no habría un plan. Y lo que te puedo reiterar es que el Gobierno, más allá de las posiciones particulares que pueda tener en relación con el conflicto de Oriente Medio, te puedo asegurar que el mandato que he recibido yo es el de tolerancia cero con el antisemitismo, y en eso estoy. O sea que si te fías de mí, te tienes que fiar. Bueno, ahora vamos a pasar al turno de preguntas, y solamente por alusión, de verdad, la Fiscalía es una Fiscalía de Delitos de Odio que de verdad que está haciendo un trabajo impresionante, serio. Hay un equipo que trabajamos en el Plan Nacional, en el grupo de trabajo, y es para quitarse el sombrero, de verdad, la Fiscalía, y lo digo también en el plano personal. Creo que está haciendo una labor y queda mucho por hacer, efectivamente. Bueno, pasamos preguntas al público. 2 preguntas, porque si no, son las 8:30. Entonces, sí, Patricia, por supuesto. Bueno, más que... ¿Se escucha? Bueno, primero, gracias por vuestra ponencia, gracias a José Tobar. Me ha parecido súper interesante, pero quería manifestar como experiencia propia de la Fundación Violeta Friedman, que como sabéis recorremos muchos colegios, ayuntamientos, etcétera. La experiencia en general es muy positiva. Los alumnos se quedan con la boca abierta, nunca hemos tenido incidencias, y yo siempre digo que la memoria no cura el pasado, pero sí previene el futuro, y yo creo que es muy importante porque los alumnos, de verdad, es una experiencia súper positiva, y yo creo que tenemos que seguir educando. Estoy de acuerdo que hay que añadir, además de la educación, explicar qué es antisemitismo, que los profesores trabajen con la palabra o antijudaísmo, antisemitismo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que los colegios que están trabajando, sobre todo son los que han ido a Yad Vashem y se han formado, y la mayoría de los otros ya no están llamándonos como antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen muy poco tiempo para explicar la Segunda Guerra Mundial, muy poco tiempo para explicar el Holocausto, y ¿de dónde van a sacar más tiempo para esta nueva formulación de meter antisemitismo? Ahí creo que efectivamente es un trabajo que tenemos que estudiar mucho para incluirlo en la educación. Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Mi pregunta es para Marta. Has mencionado que, pues, obviamente los jóvenes no tienen un nexo que les conecte con la Shoah, con el Holocausto, lo cual creo que es verdad. Lo veo bastante reflejado en mis compañeros. Estudio Historia en la universidad y lo veo bastante reflejado.
Pero también has mencionado que tú has empezado a hacer ciertas cosas o ciertos métodos que han servido para iniciar esta aproximación o una mayor relación con lo ocurrido. Entonces, me da un poco de curiosidad saber qué ha sido lo que has implementado, lo que se ha implementado, ya que, por ejemplo, yo en mi clase de Historia Contemporánea 3 ni se ha hablado. Entonces, me ha chocado un poco el comentario, pero es solamente eso, una duda. ¿Puedes un poco más? Porque no... Sí, sí, ¿a qué te refieres exactamente? Has mencionado que, pues eso, que los jóvenes tienen un nexo, una conexión con la Shoah, con lo ocurrido, pero también has dicho de que habías empezado a hacer algo o que se había empezado a hacer algo para realizar este acercamiento. Te habéis entendido mal, pero mi duda es qué se está haciendo o si es algún tipo de approach distinto o cómo está haciendo para que los jóvenes no lo vean como algo muy lejano y... Sí, bueno, sí, se está haciendo desde diferentes niveles, ¿de acuerdo? De entrada, como he dicho, utilizando lo que nosotros llamamos la pedagogía crítica y es acercarlo al elemento de la otredad, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, marchamos bastante de lo que sería el entorno histórico, sino que dejamos en la esencia de lo que, de hecho, has comentado, pues, que es la discriminación. Y en esto, justamente, nos es muy fácil conectar, ¿vale? De hecho, Stories That Move lo que hace es conectar con las voces de jóvenes que han padecido cualquier tipo de discriminación. Y esto, de alguna manera, les conecta muy rápidamente, porque en el fondo se está viendo que es exactamente lo mismo. Entonces, justamente los jóvenes adolescentes, los cuales... son muy perceptivos, tienen un elemento emotivo que por este motivo siempre les gusta, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar esta emotividad para que sean realmente, que tengan esta capacidad, diríamos, de empatía. Entonces, la empatía es a través de cualquier otro. Y a partir de aquí empezamos. Entendemos lo que es la discriminación, entendemos cómo funciona, entendemos lo que es un prejuicio, entendemos lo que es un estereotipo, hasta la propia estigmatización, ¿vale? Y esto realmente nos ayuda. Y luego damos ejemplos históricos. Y evidentemente el mayor ejemplo que tenemos es justamente el Holocausto, porque además es evidente que está dentro de lo que es el mundo judío clarísimamente como mayor genocidio que se perpetuó, pero evidentemente hay otros colectivos los cuales están padeciendo igualmente discriminación, etcétera, etcétera. Y aquí en el Estado español actualmente estamos trabajando mucho el tema gitano, por ejemplo, ¿vale? Es una forma, diríamos, de conectar para que entre ellos mismos vean. Evidentemente pertenecen a estos grupos, son parte de estos grupos y por tanto pueden, y esto nos funciona. Pero bueno, también tengo que decir que huimos mucho de lo que decíamos de un único acto, ¿vale? Es decir, el acto de conmemoración, que es cierto que yo creo que es un elemento de reconocimiento de las víctimas, esto es un elemento que no podemos rehuir, pero no es un elemento pedagógico. Para la pedagogía necesitamos hacerlo de manera... diríamos, lineal en todo un curso, en proyectos de centro, que es lo que funciona siempre mejor. La educación no formal ayuda muchísimo, sales del aula y entonces no es una lección más, que esto también es el elemento de siempre incluirla con la Segunda Guerra Mundial. Al final lo único que estamos haciendo es, bueno, me explican lo de la Segunda Guerra Mundial, pero me van a explicar también, yo que sé, siglo XVIII. Este también es otro elemento el cual estamos modificando. No sé si te he respuesto. Sí, vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la presencia hoy y muchísimas gracias a todos los participantes de la mesa y gracias.